Hola, buenas tardes. Buenas Bien, tardes, profe. buenas tardes. Vamos a iniciar a tiempo y poco a poco suelen irse sumando el resto de sus compañeros. Eh, bueno, voy a comentarlo al inicio, probablemente también lo comente, lo voy a comentar de inicio brevemente y quizás lo desarrolle un poco más al final. Vamos a iniciar la segunda unidad esta vez, el día de hoy, y tiene que ver en la segunda unidad, que creo que es un poco la más corta, vamos a ver como tres aspectos en esta unidad. La primera es este capítulo de un texto de Sabater que se llama El valor de educar. Em, el capítulo se llama La disciplina de la libertad y está en el Blackboard. Em, Vamos a comentarlo un poco, fundamentalmente esto. Luego vamos a ver el modelo pedagógico clásico. El modelo pedagógico clásico lo vamos a conocer como paideia y vamos a centrarnos fundamentalmente en la figura de Sócrates, como para mostrar y desarrollar ese modelo. Vamos a ver si vamos a dedicar dos clases a Sócrates. En primer lugar, una primera clase a la paideia en un sentido general, pero ya podríamos introducir la figura de Sócrates y veremos dos clases más de Sócrates. Quisiera, probablemente ya algunos de ustedes o ustedes lo han leído, pero si no lo han hecho, sí quisiera que leyeran la apología de Sócrates para ver un poco allí, quizás es un texto que nos permite conocer la figura de Sócrates, más que, más que su método propiamente, pero nos ayuda, ¿no? Lo vamos a comprender un poco qué es lo que está en el fondo de ese modo de educar. Eso va a ser dentro de dos clases. Y vamos a ver también a hacer referencia al banquete. Y bueno, finalmente, como para terminar la unidad, vamos a ver algo que está como incluido en el programa o sílabo, que es cómo educan las narraciones, ¿no? Cómo educan los relatos, los textos, esa relación con la cultura. En, Me parece que esta segunda unidad, la primera es larga, la tercera tal vez un poco más. Esta segunda unidad es la más corta y nosotros vamos a tener nuestra primera solemne la semana 10. Esta sería creo que la 8. Entonces, es más o menos 2 semanas. Yo la semana que viene, la próxima, les voy a poner visible en la semana 10 la solemne, ¿no? El examen. Y ustedes van a tener hasta la semana 10, es decir, hasta una semana, déjenme ver las fechas, como para hablar con más propiedad. Sería para el 9 de octubre. Para el día 9 de octubre, ustedes van a tener disponible la Solemne 1 desde el 2 de octubre hasta el 9 de octubre. Y son tres preguntas de desarrollo que tienen que ver sobre el curso, en un sentido general, todo lo que hasta esa fecha más o menos hemos visto. Bueno, lo pueden hacer en esa semana y lo montan en el Blackboard y son tres preguntas de desarrollo, las desarrollan ampliamente. Creo que ahí también pueden ver la rúbrica y yo les corrijo el 10 de octubre. Pero bueno, igual lo repito al final de clase y también lo recuerdo la próxima semana. Entonces, entremos en la materia del día de hoy. En este texto, que vamos a revisar como con un poco de cuidado, básicamente podríamos establecer una cierta continuidad
con lo que vimos en la clase anterior, ¿no? Que fue hace 2 semanas. Era el tema de que el fin de la educación, en última instancia, es la libertad, ¿no? Crear sujetos o más libres, ¿no? Como despertar precisamente esa libertad o sea, nosotros cuando educamos, lo que queremos es otorgar al estudiante como, recursos para poder ejercer su libertad. La libertad es el fin fundamental de la educación. Em, y bueno, por eso vamos a revisar este capítulo y algunos fragmentos del texto de Sabater para poder como desarrollar un poco esta idea. En el capítulo, Sabater expone la tensión constante que existe en el proceso educativo entre libertad y disciplina. Nosotros decíamos también en la clase anterior libertad y autoridad, ¿no? Evidentemente, el maestro, el educador, debe ejercer una autoridad y también hablábamos un poco de esa distinción que existe entre autoridad y potestad, ¿no? Autoritas y potestas. La autoritas supone, como veíamos en aquella oportunidad, una presencia modélica que, digamos, el maestro proyecta autoridad con lo que es, ¿no? No necesariamente con lo que hace, sino con lo que es el maestro, ¿no? Y eso se refleja en muchos aspectos que no son estrictamente discursivos. No es solamente o sea, no son las palabras que usa, sino también el tono, la capacidad de recibir las preguntas, el respeto por el otro, el modo eh, en que se mueve, la mirada, en fin, hay muchos elementos que tienen que ver con la proyección de una autoridad. Eh, Cuando nos encontramos con jóvenes o niños, ¿no? Esa autoridad es fundamental, ¿no? Es muy importante porque es una autoridad que ella misma proyecta en un sentido de educación, ¿no? Es tutelar, sin duda, pero dice Sabater en el texto que puede resultar incluso en el proceso educativo en una cierta tiranía, ¿no? Porque establece reglas, establece normas. También se toca con eso que hablamos de la potestas, ¿no? Ejercer un poco de poder y un poder como vertical, ¿no? Allí hay todo un debate, hay todo digamos, una discusión que existe en la actualidad por el sentido de la disciplina positiva, el, el despertar del niño, del joven, el que se sientan escuchados, se sientan protagonistas de este mismo proceso educativo y de alguna manera eso, insisto, puede llevar a debate porque eh, no se, o sea, se desdibujan de algún modo los límites. Y al desdibujarse los límites, y también se desdibuja la disciplina, el rigor y digamos, ese otro fin de la educación que era también generar hábitos, ¿no? No solamente hábitos intelectuales, sino también hábitos éticos, hábitos morales. Entonces, en ese sentido, podría decirse que sí hay que generar también potestas, ¿no? Y eso es lo que dirá aquí Sabater. Si la educación implica cierta tiranía, ¿no? Ciertas potestas, es una tiranía de la que solo pasando por la educación podremos en alguna medida más tarde librarnos. Todos los buenos maestros conocen su condición potencial de suicidas, imprescindibles. Al comienzo, su objetivo es formar individuos capaces de prescindir de su auxilio, de caminar por sí mismos, de olvidar o desmentir a quienes les enseñaron. Y en ese sentido, pues ese es como el propósito, esa es la idea de, eh, de alguna forma, ejercer tanto la autoridad como la potestad o la potestad de establecer normas, límites, em, con, digamos,
respeto, pero también mano firme, ¿no? O una extensa parte del texto de Sabater va a ir un poco en torno a este problema, porque es un problema que está ya y que cada vez creo que se desarrolla más, ¿no? O sea, eh, ¿en qué consiste, ¿no? Ese sentido de los límites? ¿En qué consiste el rigor, ¿no? La potestad del maestro. Y cuánto es mucho, cuánto es poco, ¿no? Esa es como la gran tensión que va a existir y que de alguna manera hay que decir que cada maestro tendrá la facultad o parte de sus competencias es justamente medir por medio de lo que nosotros en algún momento llamamos prudencia, saber leer la realidad de los alumnos con los que trabaja, con los que se encuentra y allí mismo pues regular el nivel de rigor o de potestad o de fuerza que hay que ejercer, ¿no? Dirá mismo Sabater, la libertad de la que estamos hablando no es un a priori ontológico de la condición humana, sino un logro de nuestra integración social. Eh, no se trata simplemente, y eso lo dirá, la libertad como fin de la educación no tiene tanto que ver como con esa idea de que somos naturalmente libres o por naturaleza libres o que tenemos voluntad o libre albedrío para escoger entre opciones. Se trata de tener la libertad como fin, como propósito, como objetivo a alcanzar, ¿no? También dice Sabater, a ello apuntaba Hegel cuando estableció que ser libre no es nada, devenir libre lo es todo. No partimos de la libertad, sino que llegamos a ella. Entonces, claro, aquí volvemos al punto que también mencionamos en la clase anterior. ¿Qué estamos entendiendo por libertad? ¿Qué estamos entendiendo por aquello que establecemos, o sea, o que deseamos que el alumno alcance? Em, Cuando hablamos de libertad, hay que, de alguna manera, hacer una distinción. Esta primera distinción tiene que ver con la consideración de la libertad como un valor absoluto y la consideración de la libertad como un valor relativo. ¿En, en qué sentido? La, la, digamos, para poder comprender mejor lo que es la libertad como valor absoluto y la libertad como valor relativo, vamos a valernos nuevamente de un autor que nos ha acompañado en alguna de nuestras clases, que es Bauman, Zygmunt Bauman. Zygmunt Bauman advierte en su libro La modernidad líquida que la libertad se convirtió probablemente en el valor más importante de de la modernidad, al menos de la modernidad sólida o de la modernidad primera. Es interesante cuando uno estudia el tema de la libertad y se da cuenta de que para los antiguos o para los medievales, para todo este mundo premoderno, la libertad no es realmente tan problemática. Nosotros no vamos a leer un diálogo de Platón que vaya en torno a la libertad, tampoco vamos a leer un tratado aristotélico, y aunque Santo Tomás o San Agustín sí tiene un libro que se llama De Libro Arbitrio, o Santo Tomás puede tener algunas cuestiones de la Suma Teológica que sí ya advierten el peso de la libertad, no supone realmente un valor, vamos a decirlo de esa manera, tan importante en el mundo premoderno. Cuando hablamos de valor, es importante que se entienda el valor como axiológico, en el sentido de que es la valoración, es la estima que nosotros damos a ciertos aspectos o le quitamos, ¿no? Probablemente los valores más importantes, lo que tenían más estima, lo que era más valioso para el mundo premoderno eran otras cuestiones, como la justicia, por ejemplo,
o también lo que veíamos, la prudencia, em, el sentido mismo de vivencia de la fe en la Edad Media, pero la libertad no es realmente un valor, ¿no? Sobre la libertad en el mundo premoderno hay otros valores que el mundo premoderno considera muchísimo más importantes. Las razones por las cuales la libertad se convierte en un valor en la modernidad no nos va a dar tiempo de desarrollarlas con amplitud, ¿no? Eso ya es todo un tema propio, quizás hasta para un curso. Pero bueno, hay que decir que el hombre se emancipa de viejos órdenes, de órdenes no solamente humanos, como que emanciparse de una economía feudal, emanciparse y para entrar en un libre mercado, o de una monarquía para entrar a una democracia eh, liberal, por ejemplo, o se emancipa de ciertos, incluso referentes morales, ¿no? Ya todo esto pues tiene como, como una idea de dejar de ser de alguna manera como parte de ese colectivo, parte de ese cuerpo social que los griegos llamaron poli, que los medievales llamaron civitas, ¿no? Civitas Dei, eh, y convertirse en individuo. Un individuo que tiene digamos, como la tarea de construir por sí mismo su identidad. Y es por eso que lo más importante para el individuo moderno es, es justamente esa libertad que tiene de hacerse a sí mismo. Bueno, también sobre esto hay unas discusiones muy interesantes. Por ejemplo, Charles Taylor tiene un texto estupendo que se llama Las fuentes del yo, donde él habla de que el yo es, o la subjetividad es fruto de la modernidad, ¿no? Eh, la subjetividad es real, ¿no? En sentido de un anclaje en el yo, de la mentalidad no solamente filosófica, sino política o social, es algo moderno. Él lo va a explicar allí con Descartes, por supuesto, y su famoso cogito, y con Hume, con Locke, con Rousseau. Menciona una cantidad de autores modernos donde efectivamente pues argumenta en torno a esta idea de que el yo es una creación moderna. En todo caso, lo interesante es que se da un proceso individualizador, ¿no? Y yo, por ejemplo, cuando he dado clases sobre, bueno, sobre ética específicamente, y vamos haciendo como una mirada histórica, hay como ciertos elementos de la ética o de la teoría política antigua que son muy interesantes, porque, bueno, hay una comprensión del bien común, una comprensión, como una cierta trascendencia, ¿no? De uno mismo. Y sobre todo como una conciencia de que el hombre forma parte de un cuerpo social, ¿no? Entonces, bueno, eso, como que es como entenderse como quizás una mano forma parte de un cuerpo, y si la mano está enferma, pues el cuerpo está enfermo, y si el cuerpo está sano, será posible que también la mano sane, ¿no? Pero hay como una simbiosis, ¿no? Entre quien tú eres y eso, y ese todo al cual perteneces. Eh, en la modernidad eso se rompe un poco, o se rompe considerablemente, y ya esa totalidad, ya esa sociedad, ya ese cuerpo político es más es un pacto de convivencia, es un contrato eh, que se hace para entender a la sociedad más como medio que como fin, ¿no? Y, y eso, bueno, tiene de alguna manera como esa idea de entenderse uno mismo y de ver y de descubrir, ¿no? De buscar
el mismo Taylor tiene un texto que se llama Ética de la Autenticidad, donde dice, bueno, el ideal moral de la modernidad es ser auténtico, es alcanzar esa autenticidad. En, en ese sentido, en ese sentido, es ya imposible como huir del individualismo, ¿no? Apartarse del individualismo. Ya somos individuos y no podemos, no hay un retroceso, no hay una forma de volver a pensar como pensaban los antiguos y sentirse o que creerse parte de esa totalidad. Pero entonces Bauman es allí donde dice, bueno, pero hay dos tipos de individualismo. Hay un individualismo de jure y hay un individualismo de facto. Eh, y entonces eso es lo que conviene que veamos ahora, ¿no? El individualismo de jure significa que en el plano formal se conoce como autónomo o como libre, ¿no? Eres considerado un sujeto libre con capacidad de elección, tengas o no las condiciones reales para ejercerla. Es como una suerte de estatus legal y normativo y se proclama tu derecho a decidir y ser responsable de ti mismo. Esto es algo también muy propio de la modernidad, el sentido de que por naturaleza tú eres considerado un sujeto libre, ¿no? O sea, no es algo que se te pueda otorgar por medio, así como en el mundo premoderno, no todos los hombres son libres. Hay hombres libres y hombres esclavos. Y la libertad es algo que es un estatus legal, digamos, político. En el caso en términos de derecho, el hombre moderno, por naturaleza, es libre, ¿no? Y se ha de reconocer o en todo lo que son las constituciones o los cuerpos legales, eh, esa libertad que viene también adherida a su dignidad. Hay, eso, Bauman dice, bueno, eso está muy bien porque de alguna manera uno podría pensar, eh, es como un derecho natural, ¿no? No tienes que hacer algo para adquirir tu condición de sujeto libre, tú naces libre. Lo que tendría el lado sombrío o el lado negativo de esta concepción del individualismo de jure es que muchos, vamos a decir, individuos o sujetos en la vida social, o en el ámbito público o político, eh, digamos, establecen que esta libertad de jure debe respetarse a toda costa y por tanto es posible que lo que se logre es como de alguna manera una atomización, una separación de, de la, digamos, de la sociedad, de ese cuerpo político tan importante para alcanzar, o sea, casi todas las metas que nosotros queremos alcanzar, todo el desarrollo que persigue, no solamente la educación, que persigue la ciencia, que persigue la cultura, eh, es un esfuerzo corporativo, es un esfuerzo de cooperación, es un esfuerzo que no se puede hacer en solitario. Entonces, esta idea de que eres libre y que eres individuo y que haces lo que tú quieres con tu vida, sin tener que rendir cuentas, sin tener que establecer puentes o señalar o buscar el diálogo, eh, te debilita como en el fondo, más que te fortalece. Esa es la tesis de Tocqueville, o una de sus tesis, de la tesis de Tocqueville, de Alexis de Tocqueville, en la democracia en América, ¿no? Dice, bueno, hay una suerte de despotismo blando porque, porque nosotros nos creemos libres, nos defendemos libres, siendo libres escogemos a unos representantes para que ejerzan un poder político, pero esa misma libertad llevada a un individualismo nos separa y nos aparta, ¿no? De cualquier plan político o de cualquier plan de transformación, o sea, nos quita fuerza. Eso les voy a poner un ejemplo para que lo entiendan ahora. Entonces,
Bauman dice, pero hay otro aspecto que es el individualismo de facto, que es un individualismo no de derecho, sino de hecho, que significa que esa proclamación de autonomía se traduce efectivamente en la práctica, es decir, que realmente puedes tomar decisiones, pero sobre todo asumir las consecuencias porque tienes los medios para hacerlo. Es decir, es una libertad con responsabilidad. En el individualismo de facto, Bauman dice, ser libre significa eh, no simplemente hacer lo que yo quiera, sino que lo que yo hago, de lo que yo hago me hago responsable. Yo puedo rendir cuentas, yo puedo argumentar, yo puedo poner en diálogo mi propia comprensión, o sea, mi autonomía con otro, ¿no? Y abrirme a lo que es el otro, y en efecto, allí sí puede haber más trabajo corporativo, puede haber más colaboración, más búsqueda de una suerte de bien común, ¿no? Para ver un poco esta diferencia, les voy a poner eh, ejemplos, ¿no? Por ejemplo, caso 1. Alguien afirma, tengo derecho a no votar, es mi libertad individual, y con ello justifica no participar nunca en procesos democráticos ni en iniciativas comunitarias. En este individualismo de jure, la libertad de conciencia le ampara. Ahora, ¿qué ocurre? Que usa ese derecho para desentenderse del bien común y por tanto no asume la responsabilidad de facto de que si nadie participa, el sistema democrático se debilita. Otro ejemplo, un usuario publica mensajes ofensivos y ante críticas responde, tengo derecho a expresarme libremente. Y ese tengo derecho a expresarme libremente es un individualismo de jure, porque bueno, tiene la libertad de expresión. Invoca ese derecho para no aceptar que sus palabras generan daño o desinformación y por tanto, de esta manera evade la responsabilidad de facto de hacerse cargo de los efectos sociales en los que lo difunde. Entonces, no hay que confundir la libertad como derecho al, con una suerte de libertad absoluta. En realidad la libertad humana es una libertad relativa, porque es una libertad en diálogo, porque es una libertad que, de la cual tenemos que hacernos responsables. Y la responsabilidad del ejercicio de la libertad se hace ante uno mismo y ante el otro. ¿Queda clara esta distinción entre individualismo de jure e individualismo de facto? ¿O quieren que les pongan más ejemplos o les mencione más ejemplos? Eso puede tener también su lado, o sea, ambos casos tienen como, como lados positivos y negativos, ¿no? Porque es positivo que haya un reconocimiento legal, un reconocimiento social a la libertad humana, ¿no? Y que haya también una comprensión y una defensa, una protección de esa libertad. Ese sería como el lado luminoso del individualismo de jure. Pero el lado más sombrío es que, como escudándose en esa libertad o en ese derecho, los hombres no se responsabilicen y simplemente digan, bueno, yo soy libre y mientras no te haga daño, yo puedo hacer lo que quiera, ¿no? Que allí, bueno, es un debate de si no votar es no hacer daño, si decir eso, ¿no? Mal informar o, en fin, ahora mismo en los tiempos que vivimos, hay mucha tensión sobre los límites de la libertad, ¿no? Yo creo que ese es uno de los problemas como más constantes y más presentes en el debate ético contemporáneo, ¿no? O sea, hasta dónde llega la libertad individual, hasta dónde llega el cumplimiento de estos derechos reconocidos universalmente, ¿no? Lo mismo ocurre con el individualismo de facto. Em, bueno, tiene su lado bueno porque con el individualismo de facto sí nos hacemos responsables de nuestra libertad, sí establecemos una argumentación de por qué hacemos lo que hacemos, somos capaces de dar razones y esas razones se abren a los demás.
Y también nosotros, en cierta manera, deberíamos abrirnos a los demás. Pero, ¿cuál podría ser el lado menos positivo o más negativo del individualismo de facto? El hecho de que Bauman dirá, sí somos libres por derecho, pero en el hecho no, no se cumple. Es decir, es posible que en la sociedad unos sean más libres que otros, que unos tengan más capacidad de ejercer esa libertad que otros. O sea, somos libres todos por derecho, pero en los hechos, en la práctica, bueno, también entra nuevamente la discusión. Si un hombre rico es más libre que un hombre pobre, si un hombre es más libre que una mujer, si, no, si un hombre de una determinada característica racial es más libre que otro. O sea, como que entran en el ámbito de la práctica toda esta discusión de hasta qué punto podemos ejercer ese derecho natural. Entonces, bueno, todo esto para decir que buscamos la libertad, pero no es una libertad absoluta. No educamos para la libertad, pero no educar para la libertad no significa educar para que el estudiante o el alumno termine en una suerte de solipsismo, termine en una suerte de, eh, vamos a decir, em, desarrollo fundamentalmente acrítico de esa búsqueda de autenticidad, de esa búsqueda de esa afirmación de sí mismo. Educamos para pensar quiénes realmente somos y sobre todo para dar razones de quiénes somos, ¿no? Para dar razones de por qué hacemos lo que hacemos, para encontrar en nuestro propio obrar, en nuestra propia agencia moral, digamos, un sentido inteligible, ¿no? Poder comprender, o sea, mi identidad es que yo pueda efectivamente decir quién soy y sobre todo decir por qué hago lo que hago, ¿no? Eso también lo dice Taylor en Las Fuentes del Yo. En la introducción hay un desarrollo muy interesante sobre el sentido de la identidad. Y cómo de alguna manera la identidad es mi criterio de lo bueno, ¿no? Yo, ¿quién soy? Soy la persona que vive y escoge y decide vivir de esta determinada manera. Y eso es a partir de un criterio de lo bueno. Bueno, si hay alguna duda con respecto a esto, también me pueden preguntar o me pueden comentar en el chat o levantar la mano, como quieran, ¿no? Recuerden que me pueden interrumpir en cualquier momento si hay algo que quieren que se explique de una manera más extensa. Entonces, bueno, se puede y se debe contar en la enseñanza Sabater con la inicial curiosidad infantil. Sin embargo, es un afán que la propia educación... ya, algo interrumpí. Bueno, se puede decir, se puede y se debe contar en la enseñanza con la inicial curiosidad infantil. Sin embargo, es un afán que la propia educación tiene que encargarse de desarrollar. La completa ignorancia no suele ser ni siquiera inquisitiva, mientras que saber un poco abre el apetito de saber más. Luego, entonces, cuando hablamos, lo que está planteando o lo que fundamentalmente plantea Sabater en este texto es cómo ir de esa tiranía, de esa potestas inicial, a que efectivamente el estudiante logre una autonomía o logre una libertad. Eh, no puede ir todo el tiempo tomado de la mano, no puede sentir, ¿no? Como estar acostumbrado y eso también puede ser un problema muy típico de nuestros sistemas educativos en general, ¿no? Actualmente, que y además yo creo que eso justamente, a ver, algo que ocurre con la educación, y eso ha sido así visto históricamente, es que la educación tarda mucho en transformarse. Se transforma de alguna manera cuando se dan estos cambios de modelo civilizatorio, cuando se dan estos cambios, Foucault nos llamaría de episteme, eh, se,
la educación o los sistemas educativos muchas veces van como rezagados, son como los últimos en enterarse. Hay un señor que dice, que se llama Bilinsky, que dice que, eh, bueno, cuando ya se habían dejado hacía muchísimo tiempo de construir pirámides, todavía se daba en clase este, las técnicas para construirlas, ¿no? Ese es más o menos el ejemplo que él pone. Es decir, como que de alguna manera los sistemas educativos son rígidos, ¿no? Y, y cuesta mucho transformarlos. No es algo que pudiéramos decir eh, incomprensible, o sea, se entiende que transformar los sistemas educativos es una tarea que resulta compleja porque, porque tiene unas consecuencias muy importantes en la sociedad hacerlo. Fíjense, es curioso, por ejemplo, que Finlandia durante muchos años fue, y de alguna manera lo sigue siendo, un país cuyo sistema educativo fue muy, digamos, ejemplar, con unos resultados en las pruebas estándares de estas PISA y todos ellos bastante elevados. Cuando Finlandia hace unos años estaba ocupando los primeros lugares de, de todos estos rankings, aparece la noticia de que en Finlandia se está haciendo una reforma educativa, una reforma curricular, una reforma del sistema. Y, y la noticia, ¿no? En algunos periódicos resaltaba el hecho de por qué cambiar lo que es bueno. Y yo les pregunto a ustedes, me lo pueden escribir por el chat o me pueden levantar la mano, ¿por qué cambiar lo que es bueno? O sea, ¿cómo podríamos interpretar esa, esa acción del sistema educativo finés o finlandés de reformar lo que ya estaba teniendo tan buenos resultados? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo interpretar? ¿Sí, Pablo? Profe, hola, no, realmente no encuentro una explicación racional o razonable Ujú. o lógica a veces esas miradas, esos ejercicios de, como usted dice, querer cambiar algo que ha funcionado siempre bien, por innovarlo, ¿no? Y realmente, como hablábamos anteriormente, o en el texto de Naval y de Altarejo, que la educación se centra mucho en los medios y pierde el sentido o la dirección, el fin. Entonces también en la humanidad, creo yo, a través de la historia también, el ser humano paulatinamente se ha centrado mucho en los medios cómo cambiar X cosas. No sé, ahora hoy día en la noticia escuchaba que en la Comisión de Educación del Parlamento se quiere reforzar o subir barreras para la admisión de los futuros alumnos que estudien pedagogía. Se van a subir como las exigencias. Y hay un debate ahí porque, por ejemplo, hay rectores de casas de estudio que dicen que eso no es correcto, que porque económicamente o desde el punto de vista del negocio quizás va a ser menos la demanda porque los estudiantes se van a desincentivar, una cosa así, ¿no? Y por otro Ujú. lado está la otra mirada que dice que hay que subirlo porque, no sé, porque el rango pedagógico es muy bajo y que tienen que ser mejores los profesores, etcétera. Sí, sí, o sea, generalmente se dice que la sociedad, ¿no? Los padres o así, quieren que sus hijos tengan los mejores profesores, los mejores maestros, pero no quieren que sus hijos estudien, ¿no? Pedagogía o educación.
Entonces es como esa gran paradoja, ¿no? De que la educación debe ser, Porque yo no sabía que se le podían o sea, sacar son las los mejores los almohadillas. que deben, hay que silenciar acá. Unas almohadillas y le pueden sacar. Este, hay Pero alguien que no las voy a sacar tiene que porque silenciar un poco el micrófono que está interviniendo. Ok. Entonces, bueno, eso, ¿no? O sea, la paradoja de querer ser, tener los mejores maestros, pero eh, no, no incentivar que efectivamente sean los mejores los que se dediquen a la educación. Y, y si volvemos un poco a la pregunta, a lo que comentábamos antes, de por qué cambiar lo que es bueno, en realidad, fíjense, es bastante coherente el hecho de que en este sistema educativo que funcionara, tuviese, se plantease la tarea de cambiar, porque lo que lo hace bueno es precisamente esa apertura al cambio, ¿no? Lo que lo hace bueno es esa adaptación y esa búsqueda de estar actualizado, de estar de alguna manera en consonancia con las necesidades de los estudiantes y de la comprensión de la realidad misma en la que vive el estudiante. O sea, es precisamente esa falta de rigidez lo que ha hecho al sistema finlandés o finés bueno, ¿no? Lo que lo ha llevado a tener los resultados que se ven, que se observan en los distintos rankings, en las distintas revisiones sí, o escrutinios de toda la labor educativa. Entonces, em, lo que te impide ser el mejor, te impide ser bueno, es precisamente esa rigidez, esa resistencia al cambio. Y es algo natural, eso es algo muy común en nuestras sociedades. Y ahora, cuando el avance tecnológico y el avance científico pues tiene un ritmo muy acelerado, la educación sin duda pues se queda todavía más rezagada y bueno, se desactualiza y existen todas estas tensiones entre lo que es lo que va a hacer el chico en el colegio o en la escuela y lo que necesita, ¿no? Y lo que desea y lo que quiere. Eh, para, para, mm, para llegar un poco a la idea, dirá Sabater, ¿no? Volviendo al punto de decir, bueno, hay que partir de qué se va a hacer en la escuela, ¿no? Y en realidad, o sea, volvemos a lo mismo que hemos estado discutiendo en otras clases, que es siempre un poco nuestro core, nuestro núcleo, ¿no? Alrededor del cual vamos a estar girando siempre, que es la idea de qué es educar. Y la educación es un eros, la educación es es un apetito, ¿no? Es un deseo de saber, ¿no? Por eso es que es muy filosófico el problema de la educación. Eh, nosotros lo vamos a ver más detalladamente cuando veamos el banquete, pero, pero la gran pregunta es cómo puede el maestro despertar ese apetito intelectual del alumno, cómo puede incentivar ese eros, ¿no? Ese amor al conocimiento. Vamos a ver 4 vías pedagógicas para hacerlo, ¿no? 4 posibilidades que nos permitirían justamente mantener, ¿no? Al estudiante despierto, mantenerlo activo, como lograr ese, ese fin fundamental de la educación. Bueno, la primera vía es lo que llamamos la pregunta socrática, ¿no? Eh, hay, una, hay una palabra, se las pongo acá en el chat, se escribe el enchos.
pero se pronuncia en griego elenjos. No, la corrigió. Elenjos. Elenjos. ¿No? Como elenchos, pero se pronuncia elenjos. Elenjos en griego significa refutación. El argumento heléntico lo practica muchísimo Sócrates, que es como refutar, ¿no? Como a partir de, o sea, pregunta algo y el estudiante, el alumno, responde, y lo que hace de alguna manera, o lo intenta hacer Sócrates por medio de este argumento heléntico, por medio del ejercicio de la refutación, es ir empujando el argumento, llevándolo más allá, más allá, más allá, como de alguna manera, sería como de alguna forma el ir y esperar del interlocutor lo mismo, ¿no? O sea, como probar el límite del argumento. Probar el límite del argumento, del razonamiento, ¿no? Vamos a poner el ejemplo, ¿no? El maestro no empieza dando respuestas, sino planteando preguntas que ponen al estudiante frente a sus propias contradicciones o vacíos. Ese es el argumento heléntico o el elenjos socrático. Ejemplo, ¿no? El maestro pregunta, ¿se puede enseñar a pensar? ¿No? Esa es la pregunta que tenemos que responder. Algunos estudiantes responderán que sí y otros estudiantes responderán que no. Entonces, el profesor ha de mostrar las tensiones. Si el estudiante dice que sí, entonces el argumento heléntico, la respuesta, la pregunta que surge de allí es como, bueno, ¿se puede enseñar a pensar? Sí. ¿Y cómo se enseña? No estoy reduciendo el pensamiento a una técnica, ¿no? ¿Cómo podría enseñar? Si digo que sí, ¿cómo lo haría? Pensar es una técnica, pensar es una competencia, se puede es un contenido. Si alguien dice no se puede enseñar a pensar, entonces se le puede preguntar qué sentido tiene entonces la educación, ¿no? Lo importante es que en esta pregunta heléntica, ¿no? En esta refutación, en este repreguntar, el alumno descubra, o sea, se descubre a sí mismo en aporía, ¿no? En dificultad. Creía tener una respuesta clara, pero se enfrenta a un problema real que lo obliga a pensar un poco más, ir un poco más allá, ¿no? Em, y así, ¿no? O sea, de alguna manera, por ejemplo, ¿qué es la justicia? Y alguien puede responder, darle a cada quien lo que le corresponde o darle a cada quien lo suyo. Sí, pero ¿qué le corresponde a cada quien? ¿Qué es lo suyo de cada quien? ¿No? O sea, bueno, entonces hay todo ese debate de derechos naturales, derechos adquiridos, etcétera, ¿no? Entonces, la cuestión es como enseñar, o sea, llevar un poco más allá esa pregunta que a partir del cual surge la conversación o surge la discusión. Hay una frase de Platón que a mí me ha gustado siempre mucho, que dice en la carta séptima que nosotros o sea, nos hacemos preguntas, pensamos, déjenme bajar la volumen de esto, pensamos, y en ese pensar, en ese discurrir, en ese preguntar, eh, tenemos una cierta convivencia con el problema. Dice, Platón, pero en ese convivir con el problema, esa convivencia con el problema, eventualmente surge una chispa, ¿no? Y creo que sí, que la palabra es como esa, surge como una chispa, y esa chispa nos ilumina, nos hace ver algo que no veíamos.
Entonces no hay que dejar como de preguntar, no hay que dejar de convivir con los problemas, porque de esa convivencia en algún momento surgirá la chispa que nos iluminará. Lo que de alguna manera aprendemos de Platón es la carta séptima. Otra vía es la vía de la experiencia del asombro, de lo que Platón mismo llamaba thaumazein, como inicio de la filosofía, ¿no? Entonces el maestro puede provocar perplejidad, mostrando paradojas, dilemas, fenómenos cotidianos que parecen obvios, pero que esconden problemas profundos. Un ejemplo, todos estamos de acuerdo en que educar es formar a la persona, pero si la persona ya es alguien antes de entrar a la escuela, ¿qué significa exactamente formarla? ¿Acaso la educación crea lo que ya existe? Esto es como, por ejemplo, lo que nos vemos, no en Platón, pero por ejemplo, un ejemplo de este asombro propio de la filosofía está en San Agustín, cuando en el libro 11 de las Confesiones habla del problema del tiempo. Y dice, bueno, ¿qué es el tiempo? ¿No? Y dice, bueno, si me lo preguntan, lo sé. Pero si no me lo perdón, si no me lo preguntan, lo sé. Pero si me lo preguntan, no lo sé. Es la perplejidad, ¿no? Es, es sí, y eso es muy lindo cuando ocurre, ¿no? Cuando encontramos un estudiante que lo vamos llevando un poco más allá, y en algún momento se descubre a sí mismo pensando, se descubre a sí mismo en la dificultad de encontrar una respuesta, en que aquello que parecía obvio no es tan obvio, ¿no? Esa es una vía muy interesante porque también, ¿no? Genera como ese, lo que estamos buscando, ese apetito por el saber. Tenemos dos vías más, que sería la famosa mayéutica o la metáfora del parto. La mayéutica, dice una amiga, que es una suerte de dialéctica dramática, ¿no? O que la mayéutica es drama y la dialéctica es lo mismo pero sin drama. Es interesante lo que ella dice, pero en cierta forma no le falta razón. La mayéutica es también una relación, también es un logos entre dos, también es un diálogo, pero aquí hay dos posiciones distintas. Está el maestro como un ayudante, ¿no? Como ciertamente la pregunta puede servir o usualmente sirve para que para que se dé a luz, ¿no? Para que la verdad se alumbre. Pero no es necesario que se haga la pregunta, es la contraparte, ¿no? Es la idea de ir guiando. Entonces, el docente no inyecta un saber, sino que ayuda a que el alumno dé a luz lo que tiene en potencia. Es como eso que yo creo que les he mencionado antes, que decía Ortega y Gasset, de que llegamos a un salón de clase con una cantidad de respuestas a preguntas que el estudiante nunca se ha hecho. Entonces, hay como que invertir la relación. Hay que esperar que esas preguntas surjan. ¿Cuál creen ustedes que es la principal dificultad que nos encontramos para que... ¿Por qué el estudiante no llega con preguntas? ¿Por qué es tan difícil que llegue con preguntas al salón de clase? ¿Cuáles son como las razones que probablemente ustedes también en su propia experiencia tengan, ¿no? Porque dice Sebastián que no le interesa aprender, pero exactamente ¿por qué pasa eso? No se le estimula. ¿Sí, David? Hola, profe, ¿qué tal? Hola. Yo, por la experiencia que he tenido dando clase, creo que la forma de incentivar que los alumnos tengan preguntas es poniéndoles cuestionamientos de sus mismas, eh, por así decirlo, afirmaciones preconcebidas que ellos ya tienen. De hecho, yo soy muy
creyente, por así decirlo, de que cuando uno tiene una pregunta, de esa pregunta surgen 7 preguntas más, y esta Sí. cuestión es un ciclo sin fin al que no vamos a terminar nunca. Entonces, Ujú, cuando hay un tema específico, muchas veces hay profes que son un poco más cerrados y suelen como dar una respuesta. No digo que no existan respuestas específicas, pero hay veces donde una pregunta tiene múltiples formas de poder ver una respuesta. Y es bueno, por ejemplo, cuando se incentivan múltiples respuestas, porque el mismo estudiante va desde su perspectiva, va a tomar esas 7 respuestas, por así decirlo, y va a decir, ah, mira, ujú. la primera no me convence por esto, la segunda sí, la tercera no. Entonces, hay que incentivar el pensamiento crítico de ese mismo estudiante, planteándole algunos cuestionamientos que él quizás ya creía, tratar de dejar una pregunta, por ejemplo, a mí siempre me gusta dejar como preguntas finales que son como preguntas complicadísimas, que a veces no tienen Ujú. una respuesta directa, y los dejo pegados toda una semana para que a la próxima semana preguntar nuevamente al principio si es que pudieron responder tal pregunta, y hay algunos que pudieron, otros que no, y dar la respuesta ahí durante los primeros minutos. Pero siento que es como es parte del profesor incentivar a que estos estudiantes puedan formularse miles de preguntas, porque vivimos en un mundo donde tenemos que razonar sí o sí. Sí, y yo creo básicamente eso va a ser lo que nos quede. O sea, quiero decir, ya, bueno, coméntanos, Mariana. Sí, no, yo quería decir que creo que la mayor dificultad puede ser la asertividad que debe tener el docente para quizás encontrar las palabras adecuadas que estimulen al alumno, y yo creo que eso se puede lograr teniendo a lo mejor una actitud éticamente cercana durante la clase con ellos, generando momentos de confianza. Y bueno, yo me acuerdo siempre bueno, en el colegio, ahora grande también, que las clases siempre en las que más aprendí eran las que yo más hablaba y más interactuaba con el profesor o con mis compañeros, cuando se generaba ese diálogo. Si yo escuchaba toda la clase o no sé, historia, por ejemplo, me quedaba dormida porque no podía yo intervenir, era como algo que pasó y pasó y no había que cambiarlo. O sea, en el fondo era la dinámica de la profesora, y la historia es muy entretenida, pero cuando se Sí. hace eh, interactiva la clase, siento que es mucho más acertado para poder enseñar. Sí, y en realidad eso yo creo que en los tiempos que vivimos va a ser lo que va a significar educar. Es decir, eh, ya uno ayer, no sé si ustedes lo han usado ya, tomé un texto, un PDF, lo subí a Google Notebook LM y, y le pedí que me hiciera un resumen de video. Y lo hace estupendamente, lo resume muy bien, lo dinamiza, pone ejemplos, le da un tono, muy en la misma dinámica de lo que sería un podcast o un reel, o más o menos con ese tono. Y, y la cuestión está, fíjense, yo estoy dando un curso de filosofía presencial y largo, ¿no? Como 4 horas a la semana y así. Y, y, y yo digo a los chicos, o sea, yo digo, tengo 3 alternativas. Tengo la alternativa de que los chicos no lleguen sin leer, que es la más probable, que lleguen leídos, ¿no? Que hayan leído un libro de 100, 120 páginas, que es la menos probable, o una alternativa intermedia. ¿Qué, qué ocurre? Que si llegan sin leer, entonces tengo yo que de alguna manera partir de allí, partir de más o menos ponerlos en contexto, a explicar las ideas del autor, ta, ta, ta.
y en eso se va a ir la clase. Entonces decidí decirles, vamos a usar Google Notebook LM. Ustedes van a, o sea, es un modelo de lenguaje, pero que trabaja con fuentes. Ustedes suben este libro, suben estos 2 artículos que van sobre el libro. Le piden un resumen de audio, incluso puede ser. Puede ser de video, puede ser un informe escrito, puede ser un análisis conceptual, un cuestionario, hasta un mapa mental. Pero lo preparan. Entonces, claro, no puede ser que no se hayan leído el libro, pero ya con algo de preparación es posible empezar a hacer estas preguntas. Es posible quizás como dialogar con el libro, dialogar con el autor. Eso también nos lo va a permitir la inteligencia artificial, ¿no? Subir el libro y hacerle preguntas al autor. Evidentemente, debería uno leerse el libro previamente como profesor para hacer, ¿no? Para establecer ese criterio de verdad, esa validación de que no se está equivocando la inteligencia artificial, que todavía comete errores, pero cada vez comete menos errores. Entonces, eso es parte de lo que está transformando la educación. Pero la pregunta siempre va a estar. Es decir, eso me hace pensar a mí que el maestro que pregunta, el maestro que asombra, el maestro que despierta o, como vamos a ver aquí, otorga un horizonte de sentido, es lo que no puede ser sustituido, ¿no? Es lo que de alguna manera, sobre todo en el ámbito de las humanidades, hay que resaltar el hecho de que efectivamente de lo que tratan las humanidades es de mantener, o sea, el desarrollo de lo humano, ¿no? Y precisamente el papel, el rol del maestro tiene que ser ese. O sea, tiene que ser como de alguna manera enseñar este cuestionamiento, el encos, que ya lo practicaba Sócrates hace más de 2000 años, hace 2500 años, y que nosotros tenemos que conservar o preservar. ¿Cómo se estimula? ¿Cómo despertar el interés? No es fácil, porque es como enamorar, es como de alguna manera despertar eso, un eros. Y bueno, es una labor que no siempre se logra, que también genera bastante frustración por momentos, pero es allí, ¿no? Donde apuntamos. ¿Acertamos o no acertamos? Bueno, no hay forma no hay garantías, pero allá apuntamos, ¿no? Y bueno, en ese sentido, bueno, podemos decir que hay como estas vías, ¿no? La posibilidad de llevar la pregunta a fondo, la posibilidad de asombrarse junto a ellos, porque también hay que ser receptivo, hay que entender que preguntas, o sea, que incluso el que nunca deja de aprender es el propio maestro, ¿no? Porque puede aprender del discípulo, porque puede aprender del otro. Esa mirada fresca, esa mirada pura del que no ha estado como demasiado metido en ese asunto por tanto tiempo, también como que moviliza, ¿no? Te quita del lugar donde estás y te hace ver una perspectiva que no habías considerado antes. Entonces, esa es una, digamos, una idea importante dentro de lo que es el ámbito de despertar el deseo. Nosotros vamos a ver un poco eso, especialmente vamos a dedicarnos, yo diría 2 o 3 clases a Sócrates porque es un maestro incluso para nosotros ahora. Entonces, sigue diciendo Sabater que la autonomía, las virtudes sociales, la disciplina intelectual, todo aquello que constituirá ese él mismo del hombre maduro,
aún no se encuentran en el estudiante, sino que deben serle propuestos y en cierto modo impuestos como modelos exteriores. Entonces, de alguna forma, hay eso, el maestro es imposible que deje de cumplir un papel tutelar. Y bueno, volvemos a lo mismo, lo que va a estar en Sabater continuamente es esa tensión entre la libertad y la autoridad, entre la libertad y la potestad, entre la libertad y la disciplina. Y de alguna manera, él menciona otro aspecto que es interesante, que en la educación se aprende lo que podríamos decir una suerte de estar en el mundo, ¿no? Claro, cuando él usa esta frase, se las leo y la comento, dice, ha sido sin duda Michel Foucault el pensador contemporáneo que más decididamente ha puesto de relieve la íntima conexión que une el poder, es decir, la capacidad de unas personas que determinar lo que han de hacer o creer otras con toda forma de saber. Entonces, claro, él dice cuando estamos, hay otro problema que incorpora Sabater, con eso vamos a terminar. Hay otro problema que incorpora Sabater que va también en esa tensión entre la libertad y la disciplina, entre la libertad y lo que en un momento dado incluso él llama tiranía, entre la libertad y los ejercicios de poder o de potestad, que parece que, o sea, como que problematiza un poco la tensión, incorporando este elemento que está en Foucault, pero también está en Pierre Bourdieu, que es la idea de que el maestro o la escuela, ¿no? La institución educativa, también es una suerte de, así lo va a llamar Foucault, microfísica del poder. Eso significa que el poder no es simplemente digamos, la potestad de un gobernante y de sus cuerpos de ejercicio, de ejecución de ese poder bajo ciertos aspectos normativos y ya, ¿no? O sea, como que de alguna manera el poder no es simplemente un gobernante que establece un decreto o un legislativo que establece una ley y unos poderes o sí, como unos cuerpos operativos de ese poder, sino que el poder se ejerce en la familia, se ejerce en la escuela, se ejerce en la junta vecinal, en el trabajo. Y bueno, la escuela es fundamental es lo que Foucault, Bourdieu y estos autores consideran esta microfísica del poder o consideran este modo como de alguna manera como de alguna forma proyectar como lo que llamaríamos una institucionalidad, de proyectar un modo de vida. Vamos a leer un poco esta parte. Dice, la microfísica, esto no lo explica Sabater, pero es un poco para iluminar ese punto, esa mención que hace Sabater a este tema del poder en Foucault. Dice, la microfísica del poder, en términos de Foucault, se refiere a la forma en que el poder circula de manera capilar en la sociedad, más allá de las grandes instituciones políticas o jurídicas. No se ejerce solo desde arriba, sino que se despliega en pequeñas prácticas cotidianas que moderan conductas, producen subjetividades y normalizan comportamientos. Se trata de un poder ligado al saber, pues allí donde se define qué es verdadero, válido o correcto, también se establecen reglas de conducta y jerarquías sociales. En la educación, esta dinámica se hace evidente. El currículo decide qué conocimientos deben transmitirse y con ello qué visiones del mundo son legítimas. Los exámenes y calificaciones no solo miden, sino que clasifican y condicionan oportunidades. Las normas escolares, horarios, uniformes, silencios, disciplinan los cuerpos y enseñan obediencia.
el profesor, en su rol de autoridad, valida qué interpretación es correcta y las evaluaciones estandarizadas configuran políticas y métodos de enseñanza. Todo ello muestra que el saber escolar funciona también como un dispositivo de poder. Esta es la postura de Foucault, que después desarrollará también muy ampliamente Pierre Bourdieu, cuando habla un poco de las escuelas como ese reservorio de ciertos elementos como normativos, ¿no? De alguna forma, la lengua, el capital lingüístico, también la obtención de cierto capital cultural establecen como modos de poder, ¿no? Eh, ejercicios de poder. Entonces, es interesante también como incorporar ese aspecto, esa mirada, donde, em, donde de alguna manera nos muestra como un panorama bastante curioso, ¿no? En el que vivimos ahora, porque esto que escribe Sabater, esto que ha escrito Foucault y esto que de alguna manera ha escrito Pierre Bourdieu, ¿ustedes consideran que mantiene actualidad o, o la ha perdido? Me explico, ¿no? Tanto Sabater cuando menciona a Foucault, Foucault mismo o Bourdieu señalan que la escuela tiene un papel tutelar o sea, como que la escuela es el lugar donde se va a aprender normas de conducta, donde se va a aprender, donde se va a obtener un capital cultural y capital lingüístico que te va a dar capacidades de ejercicio en la vida social, ¿no? En la vida en general. Tú obtienes allí aspectos que son los que están validados socialmente. Consideran que estos autores, el libro de Sabater debe ser como del 90, Bourdieu también escribe en el 90, Foucault un poco antes, ¿se mantienen actualizados o esto ha cambiado? Ya esto no es así. Sigue siendo la escuela ese reservorio normativo, validador, vamos a decir, o validante de, de la cultura, de, digamos, sí, como digamos, de ese, él lo llama, Pierre Bourdieu lo llama capital cultural. Sigue siendo la escuela el lugar donde nosotros vivimos ese capital simbólico que nos permite vivir de una manera efectiva en el mundo social actual o ya no. Yo creo que uno podría hacerse esa pregunta, ¿no? ¿Qué diría Foucault? ¿Qué diría Sabater? ¿Qué diría Bourdieu? Con toda esta, digamos, convivencia de espacios digitales, de espacios, digamos, la posibilidad del alcance que tienen las redes sociales, el alcance que tienen otros espacios no formales, no escolares, con los cuales precisamente la escuela actual tiene que convivir, ¿no? ¿Por qué no están estimulados los estudiantes? ¿Por qué no les interesa aprender? Entonces tenemos que nosotros convertir la escuela en un podcast o usar las herramientas del TikTok, generar juego, incorporar, o sea, tenemos que convertirnos en podcaster o convertirnos
TikToker o resistirnos, ¿no?, a estos lenguajes, a estos acercamientos culturales. Son como momentos en que ahora, o sea, vemos que hay tensión. Hay una tensión muy, muy constante, ¿no?, en esto. O sea, hay como dinámicas de si se deben usar los dispositivos en clase, si se deben prohibir los dispositivos en clase, si tenemos que volver a escribir en un papel o un examen, así, o no. Digamos, no sé qué tanto lo que dijo en un momento dado Foucault, lo que dijo Bourdieu, o cómo leerían el mundo en que estamos viviendo nosotros ahora estos autores, ¿no?, y estos modos de poder o de ejercicio del poder. Es como quizás el elemento interesante aquí a tener en cuenta. Terminamos también con esta frase del propio Sabater, que dice: no se puede asumir la cultura ni entender su evolución y su sentido, ni percabernos de quienes quieren convertirla en pura mercancía, si se la desliga totalmente del trabajo creador que la produce y de la disciplina que resulta indispensable para acometerlo, ¿no? Entonces, bueno, nosotros ahora, como docentes, nos toca como eso, despertar, evolucionar, ser creativos, innovadores, ¿no? Pero también en qué sentido estamos entendiendo innovación. Innovación es incorporar tecnología, innovación es desincorporar la tecnología. O sea, ¿qué hacer, ¿no? ¿Qué hacer ahora cuando existe lo que llamamos este crecimiento rizomático de opciones y de lenguajes y de accesos a la cultura que no son los normativos, ¿no?, que no son los formales o los tradicionales? Entonces, bueno, es un reto. Estos son los retos de la educación actual. Fíjense, esto ya forma parte de la unidad 2, pero nosotros tampoco quiero como en el curso haya como una ruptura, sino que estamos siempre manteniendo como un hilo. Como les decía, hay un núcleo, un core allí presente que va a estar siempre allí, ¿no? ¿Qué significa educar? ¿Y cuál es el alcance de eso que queremos conseguir con la educación? Es como un asunto que como más bien, en vez de ser un movimiento lineal, es un movimiento en espiral, ¿no? Estamos volviendo un poco sobre lo mismo, pero en un sentido cada vez más amplio, cada vez más extenso. Nosotros entonces vamos a entrar en lo que en las próximas 2 o 3 semanas a ver un modelo pedagógico clásico, que es el modelo pedagógico de la paideia. Entonces vamos a ver un poco, hacer alguna mención a la paideia socrática, a la paideia griega, y vamos a ver, sí quisiera que leyeran la apología de Sócrates. No quisiera que lo leyeran porque allí está la mayéutica, o porque probablemente la mayéutica se vea mejor en otros diálogos platónicos, sino que vean la apología y la lean, porque de algún modo cualquier profesional en humanidades, cualquier persona que se gradúe en humanidades debe haber leído algún diálogo platónico, y si nos ponemos a escoger, el ideal sería quizás el de la apología, por lo que nosotros vamos a discutir aquí. Pero también porque vamos a ver en la apología quién es Sócrates, vamos a comprender la figura de Sócrates. Entonces no vamos a ver la apología la semana que viene, sino dentro de 2 semanas. Pero la semana que viene haremos como una introducción a la paideia, veremos qué es la paideia, y sí mencionaremos un poquito el Protágoras, porque también es sumamente interesante ver el Protágoras con respecto a la educación. Yo diría ver en la apología, la figura de Sócrates, ver el Protágoras y ver el banquete. Pero del Protágoras y banquete sí solo voy a hacer algunas menciones y voy a hacer como unas referencias, no hay que desarrollar mucho, pero la apología sí me gustaría que lo leyeran. Y si no lo van a leer, y si no tienen tiempo de leerlo, lo suban en Google Notebook LM y que les hagan su resumen, o sea,
vengan con alguna idea de lo que es la apología. Eso es dentro de 2 semanas. Dentro de 2 semanas también es la entrega de, o sea, voy a poner visible en la semana 9 la solemne 1. Y ustedes van a tener una semana entera para responderla, ¿no? De modo que el jueves 9 de octubre ya esté, digamos, ya todos ya haya recibido las respuestas. Van a ser 3 preguntas de desarrollo y yo lo corregiré para ya tener la nota esa semana 10. ¿Ok? Ya está corregido el foro, todos lo hicieron muy bien. Los que participaron estuvo bastante bien, bastante interesante, agradable de leer. Y bueno, yo les voy a recordar lo de la Solemne 1 la próxima semana. Bueno, chicos, yo creo que ya entonces por hoy hemos terminado. Ya que tengan una linda noche, que descansen. Nos vemos la próxima semana. Chao.